Bienvenidos a nuestro top de los descubrimientos más sorprendentes de la Alemania nazi. Nos adentramos hoy en un período de la historia humana que, aunque sombrío, fue también un crisol de innovaciones y búsquedas extraordinarias, algunas impulsadas por la necesidad bélica, otras por ideologías profundamente arraigadas y algunas más por un anhelo casi mítico de poder y conocimiento. Es un viaje a través de la capacidad humana para la invención y, a la vez, un recordatorio de las complejas motivaciones que pueden yacer tras el velo del progreso. Exploraremos cómo, en medio del tumulto de un conflicto global y bajo la sombra de un régimen totalitario, surgieron artefactos y conceptos que no solo definieron una época, sino que también dejaron un legado perdurable, a menudo inquietante, en los campos de la tecnología, la criptografía e incluso en la búsqueda de reliquias legendarias. Estas no son meras curiosidades históricas, son testimonios de una era de extremos, donde la brillantez científica coexistió con una oscuridad moral sin precedentes, forjando un capítulo complejo en la narrativa de la humanidad. Desde las intrincadas máquinas diseñadas para ocultar secretos, hasta las armas que prometían cambiar el curso de la guerra, y desde tesoros artísticos perdidos hasta los escalofriantes ecos de experimentos sociales, cada descubrimiento nos ofrece una ventana a las ambiciones y los temores de aquel tiempo. Prepárate para sorprenderte con estos hallazgos históricos, mientras desentrañamos las historias detrás de algunos de los desarrollos más notables y a menudo perturbadores de la Alemania nazi. En el vasto teatro de la Segunda Guerra Mundial, la información era un arma tan vital como cualquier tanque o avión. Y en el corazón del esfuerzo alemán por proteger sus comunicaciones más secretas, se encontraba una máquina de apariencia modesta, pero de una complejidad asombrosa, la máquina Enigma. Su nombre, evocador de misterio, apenas comenzaba a describir la profundidad de su ingenio mecánico y eléctrico, un laberinto de rotores y cables diseñado para transformar mensajes claros en un galimatías indescifrable para el no iniciado. Observen su construcción. Una serie de rotores intercambiables, cada uno con un cableado interno único, un panel de conexiones que permitía una personalización adicional y un teclado para la entrada de texto. Cada pulsación de tecla no solo iluminaba una letra cifrada, sino que también ponía en movimiento los rotores, cambiando la configuración para la siguiente letra. Era una danza electromecánica de una complejidad tal que el número de posibles configuraciones alcanzaba cifras astronómicas, un desafío monumental para cualquiera que intentara desvelar sus secretos. El principio fundamental de Enigma residía en la sustitución polialfabética, pero llevada a un nivel de sofisticación nunca antes visto a gran escala. No era un simple código de sustitución, era un sistema que evolucionaba con cada carácter tecleado. Los operadores alemanes, desde los submarinos que acechaban en las profundidades del Atlántico hasta los comandantes en los frentes de batalla, confiaban ciegamente en su capacidad para proteger sus órdenes y reportes, creyendo que sus mensajes viajaban envueltos en un manto de invulnerabilidad. Esta confianza, sin embargo, no era del todo infundada. Durante años, el cifrado de Enigma resistió los intentos de ser quebrado, otorgando a las fuerzas alemanas una ventaja significativa en las primeras etapas del conflicto. La velocidad y la seguridad con la que se podían transmitir las órdenes permitían una coordinación y una capacidad de respuesta que a menudo sorprendían a sus adversarios. Era, en esencia, el sistema nervioso central de la maquinaria bélica nazi, pulsando con información vital y aparentemente impenetrable. El desarrollo de Enigma no fue un producto exclusivo del régimen nazi. Sus orígenes se remontan a la década de 1920, concebida inicialmente para fines comerciales. Sin embargo, fue el ejército alemán quien reconoció y explotó su potencial para la guerra, refinándola y produciéndola en masa. Cada máquina era un testimonio de la ingeniería de precisión alemana, un objeto compacto que albergaba un universo de posibilidades criptográficas, un guardián silencioso de estrategias y secretos de Estado. El impacto de Enigma se extendió mucho más allá de los campos de batalla. El esfuerzo titánico por descifrar sus códigos, principalmente en lugares como Bletchley Park en el Reino Unido, impulsó avances extraordinarios en el campo de la criptoanálisis y sentó las bases conceptuales para la computación moderna. La lucha contra Enigma fue una batalla de intelectos, una carrera armamentista en el ámbito de la lógica y las matemáticas,
cuyas reverberaciones se sienten aún hoy en la forma en que protegemos nuestra información digital. Aunque la historia del desciframiento de Enigma es una faceta crucial de la guerra, la máquina en sí misma representa un hito en la historia de la criptografía. Su diseño obligó al mundo a repensar la seguridad de las comunicaciones y aceleró la transición de los cifrados manuales a los electromecánicos. Fue un catalizador, un desafío que estimuló la innovación en ambos lados del conflicto, dejando una huella indeleble en la ciencia del secreto. Hoy, una máquina Enigma original es una reliquia preciada, un objeto que encapsula la tensión de una era. La ingeniosidad humana aplicada a la guerra y el nacimiento de una nueva era en la protección de la información. Su legado es doble, un recordatorio de la vulnerabilidad inherente, incluso en los sistemas más complejos, y un testimonio del ingenio que puede surgir bajo la presión de la necesidad extrema, un eco mecánico de un tiempo de secretos y conflictos. A medida que la marea de la Segunda Guerra Mundial comenzaba a volverse en contra de la Alemania nazi, una nueva esperanza, o quizás una desesperada ilusión, comenzó a tomar forma en los laboratorios y campos de pruebas secretos del Tercer Reich. Se las conoció como Wunderwaffen, las armas maravillosas, una panoplia de proyectos tecnológicos avanzados con los que se pretendía no solo cambiar el curso de la guerra, sino también demostrar una supuesta superioridad técnica y científica. Entre estas, pocas capturaron la imaginación y el temor como el cohete V2. El cohete V2, o Vergeltungswaffe 2, arma de represalia 2, era una creación asombrosa para su tiempo, un misil balístico de propergol líquido, el primero de su tipo en ser utilizado en combate, capaz de alcanzar el borde del espacio antes de descender sobre su objetivo a velocidades supersónicas. Su desarrollo, bajo la dirección de Werner von Braun en el Centro de Investigación de Peenemünde, representó un salto cuántico en la tecnología de cohetes, un precursor directo de los vehículos que un día llevarían a la humanidad a la Luna. Imaginen la escena, una estructura imponente, de más de 14 metros de altura, impulsada por una mezcla volátil de etanol y oxígeno líquido, rugiendo hacia el cielo con una fuerza aterradora. Para quienes lo presenciaron, debió parecer una manifestación de poder casi sobrenatural. Su trayectoria lo hacía inmune a las defensas antiaéreas de la época. No había forma de interceptarlo una vez lanzado. Su llegada era anunciada solo por la explosión, un golpe desde el cielo sin previo aviso. El programa V2 consumió vastos recursos, tanto materiales como humanos, incluyendo el trágico uso de mano de obra esclava en su producción. A pesar de la inmensa inversión y el indudable avance tecnológico que representaba, su impacto estratégico en la guerra fue limitado. Los cohetes eran imprecisos y su carga explosiva relativamente pequeña en comparación con los bombardeos aéreos convencionales. Sin embargo, su efecto psicológico sobre las poblaciones civiles, especialmente en Londres y Amberes, fue considerable, sembrando terror y la sensación de una amenaza ineludible. Pero el V2 no fue la única Wunderwaffe. Los ingenieros alemanes experimentaron con una variedad de conceptos avanzados, aviones a reacción como el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo, que superaba en velocidad a cualquier avión aliado. También hubo diseños de bombarderos intercontinentales, tanques superpesados como el Maus, y conceptos aún más exóticos, algunos de los cuales apenas pasaron de la mesa de diseño o de prototipos limitados. Estos proyectos reflejaban una mezcla de brillantez ingenieril y una desconexión cada vez mayor de la realidad estratégica. Mientras el frente oriental se desmoronaba y los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste, se dedicaban recursos preciosos a armas que, aunque tecnológicamente impresionantes, llegaban demasiado tarde y en cantidades insuficientes para alterar el resultado final del conflicto. Eran, en muchos sentidos, monumentos a una ambición desmedida y a una fe casi ciega en la tecnología como salvación. El legado de las Wunderwaffen es complejo. Por un lado, representan el pináculo de ciertos campos de la tecnología militar de la época, y muchos de sus conceptos y los científicos que los desarrollaron fueron rápidamente absorbidos por las potencias vencedoras al finalizar la guerra, alimentando la carrera armamentista de la Guerra Fría y el programa espacial. El conocimiento adquirido en Peenemünde fue fundamental para los primeros cohetes estadounidenses y soviéticos. Por otro lado, las Wunderwaffen son también un sombrío recordatorio del potencial destructivo de la ciencia
cuando se pone al servicio de una ideología totalitaria y de la desesperación de un régimen al borde del colapso. Son la encarnación de un sueño de poder absoluto, forjado en acero y fuego, pero que finalmente se consumió en las llamas de la derrota. Su historia es una lección sobre los límites de la tecnología frente a la abrumadora realidad de la guerra y la moralidad. Capítulo 3. El ámbar de la sala de ámbar. Un tesoro perdido en la niebla de la guerra. Entre los innumerables tesoros artísticos que cambiaron de manos o se perdieron durante la vorágine de la Segunda Guerra Mundial, pocos han capturado la imaginación y alimentado la leyenda como la sala de ámbar. No era simplemente una habitación decorada con ámbar, sino una obra de arte total, una sinfonía de paneles de ámbar tallado, espejos y mosaicos dorados, considerada por algunos como la octava maravilla del mundo. Su historia es tan rica y compleja como el material del que estaba hecha. Originalmente diseñada a principios del siglo XVIII para el Palacio de Charlottenburg en Prusia, esta magnífica cámara fue un regalo del rey Federico Guillermo I de Prusia al zar Pedro el Grande de Rusia en 1716, un gesto diplomático que sellaba una alianza. Instalada en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, la sala de ámbar se convirtió en una de las joyas más preciadas del Imperio ruso, un espacio que deslumbraba a todos los que tenían el privilegio de contemplarlo, con sus paredes que parecían irradiar una luz cálida y dorada. El ámbar, esa resina fosilizada de árboles prehistóricos, ya es de por sí un material fascinante, que a menudo atrapa en su interior fragmentos de vida de épocas pasadas. Imaginen entonces toneladas de este material, seleccionado por su color y transparencia, meticulosamente tallado y ensamblado por los mejores artesanos de la época para crear paneles intrincados, adornados con figuras y ornamentos. Era una demostración de opulencia y un logro artístico sin parangón, un testimonio del esplendor barroco. Con la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi en 1941, el Palacio de Catalina cayó en manos alemanas. Los conservadores soviéticos, en un intento desesperado por proteger la sala de ámbar, intentaron desmontarla, pero el ámbar se había vuelto quebradizo con el tiempo. Optaron entonces por ocultarla tras un falso empapelado, esperando que pasara desapercibida. Sin embargo, el ardid no funcionó. Los soldados alemanes descubrieron el tesoro oculto. Bajo las órdenes de los altos mandos nazis que consideraban la sala de ámbar como una obra de arte germánica que debía ser repatriada, fue cuidadosamente desmontada en cuestión de horas y embalada en cajas. Fue transportada a Königsberg, en Prusia Oriental, hoy Kaliningrado, Rusia, y exhibida parcialmente en el castillo de la ciudad. Allí permaneció, un trofeo de guerra resplandeciente, mientras la propia guerra se acercaba a su fin. Pero es aquí donde la historia se sumerge en el misterio. A principios de 1945, con el ejército rojo avanzando sobre Königsberg y la ciudad sometida a intensos bombardeos aliados, se dieron órdenes de evacuar nuevamente la sala de ámbar. Las cajas fueron supuestamente embaladas una vez más, y luego desapareció. Desde entonces, su paradero se ha convertido en uno de los grandes enigmas sin resolver del siglo XX, alimentando innumerables teorías y expediciones de búsqueda. Algunos creen que fue destruida durante los bombardeos que devastaron Königsberg. Otros sugieren que fue cargada en un barco que se hundió en el mar Báltico. Hay teorías que la sitúan escondida en minas subterráneas secretas, en búnkeres olvidados, o incluso que fue dividida y sus fragmentos dispersados. Cazadores de tesoros y historiadores han seguido pistas, a menudo esquivas y contradictorias, a lo largo de décadas, pero la sala de ámbar original sigue sin aparecer. La fascinación por la sala de ámbar perdida perdura, un símbolo del arte saqueado y la brutalidad cultural de la guerra. Aunque una réplica, fruto de décadas de minucioso trabajo por artesanos rusos y financiada en parte por Alemania, fue inaugurada en el Palacio de Catalina en 2003, el misterio del original sigue vivo. Es un eco dorado de un esplendor perdido, una historia de belleza, expolio y un enigma que el tiempo aún no ha logrado desvelar por completo. Capítulo 4. El proyecto Lebensborn, la perversa arquitectura de la pureza racial. En el corazón ideológico de la Alemania nazi yacía una obsesión perversa con la pureza racial, una visión distorsionada de la biología humana que buscaba crear una raza aria superior.
Uno de los instrumentos más escalofriantes y directos para la consecución de este objetivo fue el programa Lebensborn, que significa fuente de vida. Fundado por Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, en 1935, este proyecto iba mucho más allá de la simple propaganda. Era un intento sistemático de ingeniería social a una escala aterradora. El propósito declarado de Lebensborn era aumentar la tasa de natalidad de niños racialmente puros y sanos, según los retorcidos criterios nazis. Se establecieron hogares especiales, una suerte de maternidades de élite, donde mujeres jóvenes, solteras o casadas, que cumplían con los ideales arios generalmente rubias, de ojos azules y con una genealogía impecable, podían dar a luz en secreto y con el apoyo del Estado. Estos niños serían luego criados para convertirse en la futura élite del Reich de los 1000 años. El programa ofrecía un entorno aparentemente idílico, con buena atención médica y nutrición, pero bajo esta fachada se ocultaba una realidad siniestra. Se animaba a los miembros de las SS, considerados el epítome de la pureza racial aria, a tener tantos hijos como fuera posible, dentro o fuera del matrimonio, con mujeres aptas. El anonimato de los padres era a menudo garantizado, y los niños nacidos en estos hogares eran en muchos casos separados de sus madres y entregados a familias leales al partido o criados en instituciones de las SS. Pero Lebensborn no se limitó a fomentar los nacimientos dentro de Alemania. A medida que la guerra se expandía, el programa extendió sus tentáculos a los territorios ocupados, especialmente en países como Noruega, donde se consideraba que existía una población con características arias deseables. Cientos, quizás miles, de niños nacidos de relaciones entre soldados alemanes y mujeres locales fueron trasladados a Alemania bajo el auspicio de Lebensborn, a menudo arrancados de sus madres y de su entorno cultural. Más allá de esto, el programa también estuvo implicado en el secuestro de niños de Europa del Este, particularmente de Polonia y Yugoslavia, que eran considerados racialmente valiosos. Estos niños, a menudo huérfanos o separados de sus familias por la guerra, eran sometidos a un proceso de germanización. Se les cambiaba el nombre, se les prohibía hablar su lengua materna y se les adoctrinaba en la ideología nazi, con el objetivo de borrar su identidad original y asimilarlos a la supuesta raza superior. Las implicaciones psicológicas y humanas de este programa fueron devastadoras. Los niños de Lebensborn, incluso aquellos nacidos de padres alemanes voluntarios, a menudo crecieron con un estigma, sin conocer sus verdaderos orígenes o luchando con la carga del legado nazi. Para aquellos que fueron secuestrados y germanizados, el trauma de la separación y la pérdida de identidad dejó cicatrices profundas y duraderas, una herida abierta en la memoria de las naciones afectadas. Lebensborn representa una de las manifestaciones más directas y perturbadoras de la eugenesia nazi y su intento de manipular la biología humana para fines ideológicos. Era una perversión de la familia, de la maternidad y de la infancia, todo ello al servicio de una fantasía racial. El programa no solo fracasó en sus grandiosos objetivos de crear una superraza, sino que dejó un rastro de sufrimiento humano y un legado de identidades rotas. Hoy, los archivos de Lebensborn, aunque incompletos, ofrecen una visión escalofriante de esta maquinaria de ingeniería social. Son un testimonio de hasta qué punto una ideología puede distorsionar los valores humanos más fundamentales y de las trágicas consecuencias que se derivan cuando se intenta moldear la vida misma según preceptos de odio y discriminación. Es un capítulo oscuro que nos recuerda la importancia de la individualidad y la diversidad frente a cualquier intento de imponer una uniformidad racial forzada. Capítulo 5. El Arca de la Alianza. La búsqueda nazi de poderes míticos. Más allá de los avances tecnológicos y los crueles experimentos sociales, existía otra faceta en las ambiciones de la Alemania nazi. Una fascinación por el ocultismo, las antiguas leyendas y los artefactos de poder mítico. Entre los objetos más codiciados por ciertos círculos dentro del Tercer Reich, pocos resonaban con tanta fuerza como la legendaria Arca de la Alianza, el cofre sagrado que, según la tradición bíblica, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés y poseía poderes extraordinarios. Esta búsqueda no era meramente una curiosidad arqueológica. Para figuras influyentes como Heinrich Himmler y su organización, la ANNRB, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral, la posesión de tales reliquias podría conferir no solo legitimidad a su ideología racial, sino también, según creían algunos,
un poder tangible que podría ser utilizado para asegurar la victoria y el dominio global. El Arca, con sus historias de ejércitos destruidos y murallas derribadas, representaba el premio máximo. La Ahnenerbe patrocinó numerosas expediciones a diversas partes del mundo, desde el Tíbet hasta el Medio Oriente, en busca de pruebas de la superioridad aria y de artefactos que pudieran reforzar sus teorías pseudocientíficas. Aunque la búsqueda del Arca de la Alianza por los nazis es un tema popularizado en la ficción, hay indicios de que existió un interés real, alimentado por una mezcla de fervor ideológico, romanticismo malentendido y una creencia genuina en lo sobrenatural. Se especulaba que el Arca podría otorgar invencibilidad a sus poseedores, o incluso actuar como una especie de arma definitiva. Estas ideas, aunque puedan parecer fantasiosas hoy en día, encontraban un terreno fértil en la atmósfera mística y mesiánica que rodeaba a ciertos elementos del liderazgo nazi. El propio Hitler, aunque más pragmático en algunos aspectos, no era inmune a las nociones de destino y de artefactos imbuidos de un significado trascendental. Las teorías sobre el paradero del Arca son tan antiguas como su desaparición del registro histórico, tras la destrucción del primer templo de Jerusalén. Desde Etiopía hasta rincones ocultos de Europa, los nazis, o al menos aquellos encargados de estas búsquedas esotéricas, habrían investigado cualquier pista, por tenue que fuera. La idea era encontrar y reclamar un poder que consideraban intrínsecamente ligado a las raíces de una supuesta civilización aria primordial. Esta búsqueda del Arca y de otras reliquias como el Santo Grial revela una profunda contradicción dentro del régimen nazi. Por un lado, se presentaban como heraldos de un nuevo orden científico y racional. Por otro, estaban profundamente imbuidos de creencias irracionales y de una fascinación por lo oculto. Era una extraña amalgama de modernidad tecnológica y un anhelo por un pasado mítico y heroico. Aunque no existe evidencia concluyente de que los nazis estuvieran cerca de encontrar el Arca o de que alguna expedición específica tuviera éxito, el mero hecho de que dedicaran recursos y energía a tales empresas es revelador. Subraya la naturaleza sincrética y a menudo contradictoria de su ideología, que bebía tanto de teorías raciales del siglo XIX como de antiguas leyendas y misticismo pagano. La búsqueda nazi del Arca de la Alianza permanece en gran medida en el ámbito de la especulación y la leyenda popular, pero sirve como un poderoso símbolo de sus ambiciones desmedidas y de su intento por conectar su efímero Reich con un linaje de poder ancestral y divino. Es un testimonio de cómo incluso los regímenes más brutales pueden ser seducidos por el atractivo de los mitos y la promesa de un poder más allá de lo terrenal. Una búsqueda que, como tantas otras de sus empresas, estaba destinada al fracaso. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los descubrimientos más sorprendentes de la Alemania nazi. Hemos recorrido un espectro que va desde la brillantez de la ingeniería hasta la oscuridad de la experimentación social y la búsqueda de poderes místicos. Cada uno de estos hallazgos, ya sea un artefacto tangible como la máquina Enigma o un concepto tan aterrador como el proyecto Lebensborn, nos ofrece una perspectiva única sobre la complejidad de la naturaleza humana y las fuerzas que pueden moldear la historia. Estos descubrimientos no son solo reliquias de un pasado lejano. Muchos de ellos han dejado una impronta duradera en nuestro mundo. La tecnología de cohetes que surgió de las cenizas de las Wunderwaffen nos llevó al espacio, mientras que la lucha por descifrar los secretos de Enigma aceleró la era de la computación. Sin embargo, también nos recuerdan las terribles consecuencias cuando la ciencia y la ambición se desvinculan de la ética y la humanidad, un eco de advertencia que resuena a través de las décadas. La historia de la Alemania nazi es un campo vasto y a menudo doloroso de estudio, pero es a través de la comprensión de sus múltiples facetas, incluyendo sus innovaciones y sus obsesiones, que podemos aprender lecciones vitales para nuestro presente y futuro. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Esperamos que esta exploración haya sido tan reveladora para ti como lo es para nosotros al contemplar las profundidades de la capacidad humana, tanto para la creación como para la destrucción.